todos los capítulos de Nehemías está Jesucristo. Jesucristo está en todos los capítulos de Nehemías. Solo hay que decirle: Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. En todos los capítulos. Quiero demostrarte el día de hoy nada más cómo nuestro Señor Jesús, ¿te acuerdas el versículo, el capítulo 1, el versículo 4? ¿No? ¿Recuerdas cómo allí, si tú me acompañas en la lectura de la palabra de Dios que está en tu Biblia, dice en Nehemías capítulo 1, versículo 4, solo para que podamos ver que Jesucristo está allí? Miren, cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. O sea, llora por su pueblo, llora por sus hermanos, llora por estas personas, porque los ama. Llora porque tiene mucho amor por los demás. En el libro de Marcos, capítulo 7, el versículo 34, dice la Escritura: y levantando los ojos al cielo, nuestro Señor Jesús gimió, que significa lloró, y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Eso sucedió cuando el Señor Jesús está sanando al sordomudo. Y como está sanando al sordomudo, lo ama, así como Nehemías lo ama. Y lo sana y lo restaura. Expresó eso por amor, porque vino a predicar el reino de los cielos, porque el reino de los cielos se había acercado. Él ama a los demás, Él ama a las personas, como el amor de nuestro Señor Jesús también por nosotros. Nuestro Señor Jesús se angustia por la ceguera de su pueblo, se angustia, y su angustia es su sustitución. Él un día iba a estar por los pecados de su pueblo. Y llora nuestro Señor. En Lucas capítulo 19, versículo 41, dice la Escritura: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Nehemías lloró por su ciudad más de 150 años. Y no habían podido edificar ni los muros, ni restaurar las puertas. Lloró porque el pueblo estaba en afrenta, en vergüenza, en oprobio. Nuestro Señor Jesús lloró, gimió. Otra forma de ver a nuestro Señor a través de Nehemías. ¿Qué hizo Nehemías? ¿Trató de resolver sus problemas él solo? Fue a Dios. ¿Cómo se llama eso, pastor? Se llama dependencia de Dios. O sea, no lo hace él solo, no lo hace en sus fuerzas, en su manera de pensar, de vivir y de ser. No. Nuestro Señor Jesús también nos enseña que dependió de Dios siempre para todo lo que hacía. Miren, cuando Él va a empezar su ministerio nada más, así como Nehemías, que dependió en oración, Nehemías, el capítulo 1 empieza en oración y el capítulo 13 termina en oración. O sea, Nehemías comienza y termina en oración. Nuestro Señor Jesús empieza su ministerio público orando y termina su ministerio en la cruz orando. Lucas capítulo 3, versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, Jesús también fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Ese día comienza orando. Se llama dependencia del Padre, dependencia de su Señor. ¿Qué ejemplo nos da Nehemías? Nos hace ver a nuestro Señor Jesús cómo empieza y cómo termina su vida ministerial. El Señor Jesús lo termina en la cruz. ¿Y qué es lo que hace? Lucas capítulo 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre,
En tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Empezó orando y terminó orando. ¿Qué significa eso? Dependencia de Dios. Dos características en Nehemías que son evidencias, distintivos de nuestro Señor Jesús. En verdad, hay muchas. Hay más de 40 características de nuestro Señor Jesús que nos evidencia Nehemías. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. No es solo una lectura por leer, no. Algo sucede, algo ocurre, algo acontece cuando leemos pidiendo la dirección de Dios en nuestras vidas. Y si tengo que hacerte un resumen rapidísimo del capítulo 1 hasta el capítulo 7, el capítulo 1 al capítulo 7 trata de la reedificación, de la restauración de los muros y las puertas. Y observamos que el capítulo 1 hasta el capítulo 7 aparece un personaje que fue copero y que llegó a ser gobernador, su nombre Nehemías. Pero a partir del capítulo 8 en adelante aparece un segundo personaje. Del capítulo 8 hasta el capítulo 13, este segundo personaje es importante para Nehemías. Es que no se hacen las cosas solos, siempre necesitamos un compañero. El Señor Jesús no envió de uno en uno a sus 70 discípulos. ¿Cómo los envió? De dos en dos. Nehemías necesita un compañero. Nehemías era un político. Nehemías restauró este pueblo políticamente, económicamente, socialmente y espiritualmente. Pero necesitaba alguien a su lado que también tenga el mismo temor, el mismo pavor hacia el Señor Dios Todopoderoso. Su nombre, Esdras. Y Esdras, ¿se acuerdan de Esdras? Estudiamos el libro de Esdras. Esdras salió en el segundo exilio de Babilonia, el segundo grupo que salió. Fueron 2000 nada más los que salieron. 13 años después sale Nehemías, el tercer grupo. Y Nehemías sabía que Esdras estaba allí. Se encuentran y llegó el punto, el tema principal. Esdras, es hora. ¿Por qué no lo llamó antes? Porque los muros ya estaban construidos, porque las puertas ya estaban edificadas. Entonces llegó el momento de preocuparse para que el pueblo crezca en adoración, en alabanza, en exaltación, en conocer y temer y reverenciar el nombre poderoso del gran yo soy, del Dios todopoderoso, el que es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Y cuánto reverenciamos el nombre de Dios? Entonces Nehemías dice, muy bien, los muros están reconstruidos, las puertas también. Esdras, tu turno. Capítulo 8 del libro de Nehemías. Versículo 1 dice, Nehemías, capítulo 8, versículo 1. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Esdras y Nehemías juntos los dos. Pero se da cuenta que antes que lean la escritura, antes que le digan a Esdras que lea el libro de la ley de Moisés. ¿Qué significa, pastor, el libro de la ley de Moisés? Significa los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, también conocido como el Pentateuco. Antes que lean, dice aquí algo bien interesante, que eran como un solo hombre. O sea, tenían un solo sentir, una sola unidad, un solo deseo. Pregunto, ¿quién puede provocar eso? ¿Quién puede provocar que todos vengan, nos reunamos en un mismo sentir? ¿Quién? Solo Dios, por medio de un personaje importante para nuestras vidas que poca relación tenemos con Él. ¿De quién estoy hablando? Del Espíritu Santo. Este pueblo fue movido por el Espíritu Santo a ser uno solo. Porque acá dice que
En el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Nehemías de copero pasó a ser gobernador, era un líder político extraordinario, pero necesitaba a alguien erudito, instruido en la palabra, intelectual, escriba, sacerdote. Era Esdras. Nehemías sabe cuál es su posición. Nehemías sabe, yo no puedo hacer eso. Tiene que haber alguien instruido que nos guíe, que nos enseñe, que nos explique, que nos haga entender. ¿A quién llama? Llama a Esdras. Llama a Esdras, este erudito, este escriba. Un escriba en esos días, un escriba en estos tiempos era como un abogado. Un escriba en estos tiempos era como un notario público, un genio, un erudito, un intelectual en las escrituras, un asesor jurídico, alguien que abogaba por ti, por mí, con la escritura, con la ley, con la palabra. Y era muy respetado, por tanto era un maestro cabal. Nehemías lo llama y le dice, Nehemías, lee la escritura, lee el Pentateuco. Y escogieron un fragmento extraordinario. Quiero leerlo contigo, porque recuerda que el reconstructor se goza en la ley de Dios. Y como el reconstructor que se goza en la ley de Dios, al gozarse en la ley de Dios, va a escuchar la voz de Dios. Versículos 2 y 3 del libro de Nehemías, capítulo 8. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Ya no era Nehemías, ahora era el turno de Esdras, el sacerdote, el escriba, el intelectual, el erudito, el conocedor. ¿Te acuerdas de Esdras? ¿Te acuerdas? Esdras capítulo 7, versículo 10. Esdras capítulo 7, versículo 10. ¿Te acuerdas? Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. A Esdras le interesaba mucho la escritura. A Esdras le preocupaba mucho estudiar la palabra, saber los tiempos de la palabra. Era disciplinado, había dispuesto su corazón. Dios usa ese tipo de hombres. No es solo el deseo de querer hacer algo, tenemos que hacerlo, tenemos que permanecer, tenemos que seguir, tenemos que separar tiempos para Él. No solo minutos, no es solo leer una porción, no, es más que eso, es meditarla siempre. ¿Así no nos dice su palabra? Acompáñenme por un instante al libro de los Salmos, solo para que observemos el beneficio de estudiar la palabra de Dios y de meditarla, las bendiciones que uno tiene. Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Esdras decidió meditar en la ley del Señor, pero dispuso su corazón para estudiarla,
para memorizarla, para enseñarla, para compartirla. Entonces Dios usa a este hombre. Llegó el tiempo de Esdras. Llegó Esdras, se acabó la provisión, se acabó el dinero. Llega Nehemías, reconstruyen todo. Esdras, es tu turno. Un equipo maravilloso, un equipo lindo. ¿Y qué es lo que hacen? Leen la palabra. Solo leen la palabra, nada más. Se ponen a leer la escritura, ¿se dan cuenta? Desde el alba hasta el amanecer, desde el alba hasta el mediodía. Desde el alba hasta el mediodía. ¿Cuántas horas? 6 horas. Imagínate que amanece a las 6 de la mañana ya. Hasta el mediodía, ¿cuántas horas serían? 6 horas. ¿Y si amanece a las 5 de la mañana? 7 horas. Repito, a ver, volvamos a leer, ¿les parece? Para que veamos cuántas horas están escuchando la ley del Señor. Miren, vuelvo a leer. El versículo 3 del capítulo 8, versículo 3 dice: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. La puerta de las aguas era el símbolo de la ley de Dios. La puerta de las aguas tipificaba la palabra del Señor. Y allí estaba Esdras, leyéndola durante 6 horas. No sé, creo que yo estoy 40 minutos, creo, leyendo la palabra. Ni 40 minutos estoy. ¿Se imaginan 6 horas ininterrumpidas de leer la palabra de Dios, de escuchar la palabra de Dios? Tiene que haber un resultado de escuchar la palabra de Dios, porque solo dice que la están leyendo. Solo la están leyendo, nada más. Y cuando uno lo lee con otra actitud, hay resultado. Hay un resultado tremendo, mis hermanos. Hay un resultado maravilloso. Solo la lectura de su palabra. Créela, créela, porque la palabra de Dios hace sabio. ¿A quién? Al sencillo. El reconstructor se goza en la ley de Dios, no se olviden. El reconstructor se goza en la ley de Dios y no trabaja solo, trabaja en equipo. Versículo 4 del capítulo 8 del libro de Esdras. Y él es del libro de Nehemías, perdón. Nehemías capítulo 8, versículo 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Semá, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Leer la escritura y escucharla con devoción. ¿Quieren ver el resultado? Miren, no lo van a explicar todavía, solo dice que la van a leer. Lo que estoy haciendo yo. A ver, versículos 5 y 6 del libro de Nehemías, capítulo 8. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. ¡Wow! Solo el hecho de traer la palabra de Dios, nada más, ellos ya empezaron a decir: es la palabra de Dios. Empezaron a reverenciar la palabra de Dios. Empezaron a construir en sus corazones el gozo, el temor. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a leer? ¿Qué me vas a decir, Dios? ¿Qué nos vas a decir a todo este pueblo hoy, en este día? ¿Qué hora era? ¿Qué hora era? Las 6 de la mañana. 6 de la mañana. Con sus hijos. Con sus hijos. Estaban sus hijos, las hijas, los nietos, las nietas. Estaban el abuelo, la abuela, todos estaban allí escuchando la palabra. Yo me imagino: hijito,
vamos a escuchar la palabra de Dios. Papá, quiero dormir media hora más. Nada, hijito, vamos a escuchar la palabra de Dios. Hijita, vamos a escuchar la palabra de Dios. No, mamá, el pastor termina a medianoche. Pastor, termina a media. No, hijito, vamos a escuchar. Esposa, vamos a escuchar la palabra de Dios. Disposición del corazón. Y hay resultado. ¿Se da cuenta el resultado de solo la lectura? El pueblo está atento, el pueblo está temeroso, el pueblo ya está adorando. ¿Y qué es lo primero que dice cuando Esdras dice: Jehová, Dios grande? ¿Y el pueblo qué responde? Amén. Pero hay otro amén. ¿Y el pueblo qué responde? Amén. Dos veces. A ver, vamos a ver nuevamente, ¿ya? Imagínense que yo soy Esdras, aunque nada de Esdras tengo, pero solo voy a decir Jehová, Dios grande. Y ahí dice, ¿no? Y todo el pueblo respondió. Amén. ¿Correcto? Aunque en hebreo no hay signos de admiración. No hay. Pero ¿se imagina la actitud? ¿Cómo habrán gritado allí? ¿Cuántos habrán aquí? No lo sé, habrán más de 100 personas y vamos a ver cómo se escucha. A ver, Jehová, Dios grande. Hasta alguien quería aplaudir. ¿Y por qué no le aplaudes al Rey de Reyes? Ahora, acá dice que ellos levantaron su mano y en ningún momento Esdras dijo: levanten su mano al Señor. Nada. Pregunto, otra vez insisto, ¿quién le dijo que hiciese eso? El Espíritu Santo de Dios. Entonces, la disposición de estos hombres a escuchar la voz de Dios a través de la Escritura hace que ellos actúen de manera natural, que tengan esa disciplina natural. Escuché el testimonio de una hija que vio durante muchos años a su padre postrado de rodillas orando a Dios. Escuché el testimonio de esta hija que veía a su padre cantar en su sala con sus manos levantadas. El gozo viene de él. Oh, el gozo viene de él. Todo lo perfecto viene de Dios. Ahí esta hija cuenta ese testimonio. Yo veía a mi padre orar, me dijo un día. Yo veía a mi padre cantar. Yo veía a mi padre alabar a Dios. Me levantaba temprano y lo veía ahí arrodillado en mi sala. Y cuando este padre iba a la iglesia no le tenían que decir: di amén. Él respondía amén, sin que le digan, porque se llama dependencia de Dios, reverencia a la palabra, temor al Señor. Y acá veo varones, damas, ancianos y ancianas, esposos con sus esposas e hijos, con un corazón dispuesto a adorar y alabar el nombre poderoso del gran yo soy, del Dios grande. Recuerden, el reconstructor se goza en la ley de Dios. Versículo 13. No, perdón, me he adelantado demasiado. Versículo 7. Recuerden, el pueblo es agradecido, ¿correcto? Porque ¿qué dijeron? Amén. No se olviden. El pueblo oró. ¿Y cómo oró? ¿Con sus manos metidas en el bolsillo? Ahí dice. ¿Ahí qué dice? Sus manos levantadas al cielo. Y adoró. ¿Cómo dice? Inclinado rostro a tierra. Cuando dice inclinados, humillados, quiere decir su frente está en el suelo. La Biblia dice que Dios no va a despreciar al corazón contrito y humillado. Yo no despreciaré. ¿Se dan cuenta el resultado de solo escuchar la palabra de Dios? Hasta aquí nadie le ha explicado. Solo Esdras ha leído.
y en la lectura de la palabra, ellos han dicho en un momento, en medio ahí de la disertación, Esdras está leyendo y en medio alguien dice amén, y todo el pueblo también responde amén. Y sin que Esdras le dice vamos a orar entonces, vamos a adorar, todos lo hacen porque son guiados por el Espíritu de Dios, porque están dependiendo del Espíritu de Dios, porque están anhelando a su Señor, a su Dios, a su Padre. El versículo 7 del capítulo 8 del libro de Nehemías, no se olviden, el reconstructor se goza en la ley de Dios. Versículo 7. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acuf, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Wow. Esdras leía una parte de la escritura, pero tengo que irme a la historia un poco. Recuerdan que mínimo habían estado muchos años en Babilonia y ahí no hablaban hebreo, hablaban el lenguaje persa, y son más de 70 años más. Mínimo han estado una generación o 2 generaciones. Sabemos que son más de 150 años que el muro no se reedificó, ni las puertas, ni nada. Viene Esdras, lo hacen 52 días. Pero ese pueblo que salió con Nehemías, el tercer grupo, no hablaba hebreo. No hablaba hebreo. Hablaba el idioma de los babilonios. Hablaba persa. Entonces Nehemías no hablaba persa. Menos Esdras, porque la ley de Dios estaba escrita en hebreo. Entonces ellos hablaban en hebreo. ¿Entendían? No comprendían. Por eso alguien tenía que explicárselos. Alguien tenía que hacerle entender lo que esto significa para nosotros. Alguien tenía, muy bien, necesitas a alguien que te ayude, alguien que te instruya, alguien que esté contigo, alguien que te anime, alguien que te diga, ¿y qué significa esta parte? ¿Qué significa este gozo? ¿Qué es el gozo? ¿De dónde viene el gozo? ¿Cuándo viene el gozo? ¿En qué momento yo empiezo a sentir gozo? ¿Qué es gozo? ¿Estar siempre alegre? ¿Estar siempre feliz? ¿Qué significa eso? Los levitas hacían entender al pueblo lo que esto significaba. ¿Cuántos levitas tenemos hoy día en esta noche? Un solo amén, está bien, vamos empezando bien. El pueblo, ¿cuántos amén dijo? ¿Se imaginan ustedes aquí? Entonces necesitaba alguien que le haga entender. Y solo es posible. Vayan a su Biblia, por favor, solo por un instante, vayan a su Biblia, Juan capítulo 16, versículo 13. Juan capítulo 16, versículo 13, por favor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Wow. La lista que leía en el versículo 7 son maestros dotados, temerosos de Dios, eruditos en la escritura, conocedores de la Torá, se lo sabían de memoria. Y Dios los había llamado a estos levitas para explicar a los demás, para hacerles entender el significado de esto. ¿Quieres entender? ¿Quieres saber lo que esto significa para nosotros? ¿Quieres saber lo que significa para nosotros hoy en este tiempo? Hay que seguir leyendo porque solo es a través de la lectura. No se olviden, el reconstructor se goza en la ley de Dios. Versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura.
La Biblia de las Américas lo traduce de otra forma. El mismo versículo del capítulo 8 dice, capítulo 8, versículo 8. La Biblia de las Américas lo traduce así. Y leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Otra versión del mismo capítulo y versículo, Nueva Traducción Viviente, lo traduce de otra manera y dice: leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Entonces Esdras leía una porción de la escritura y ellos lo traducían al idioma persa y le explicaban lo que eso significaba. Y estaban atentos a cada explicación, estaban atentos. Y mientras más le explicaban, dice que estaban atentos, había disposición del corazón. Mientras más atento tú estés a la palabra, va a haber una reacción extraordinaria. Mientras más atento estás al escuchar la voz de Dios, el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Va a haber una reacción única. Este pueblo estaba atento, estaba deseoso. Mínimo 70 años no habían escuchado, no habían leído nada de esto. Pero algo hermoso que a mí me lleva a pensar es que este pueblo tenía dinero en Babilonia. Este pueblo estaba muy acomodado en Babilonia. Dios había enriquecido a su pueblo en Babilonia, a pesar de su desobediencia. Dios lo había enriquecido. Pero este grupo pequeño dijo: no me interesan estas riquezas. Mi verdadera riqueza la encuentro en Jerusalén. Al escuchar la palabra, al escuchar la ley de Dios, a escucharla, ahí está mi verdadera riqueza. Este pueblo salió a escuchar la palabra de Dios, a leerla, a entenderla, a comprenderla, a atesorarla con gozo en su corazón. Algo va a producir en nosotros cuando lo leemos con devoción, cuando nos humillamos ante ella, como ellos se humillaron, adoraron, oraron, cantaron, todo en unidad, todo el pueblo. ¿Desde qué hora? 6 de la mañana. ¿Hasta qué hora? ¿Cuántas horas más o menos? 6 horas. Voy casi 1 hora. ¿Qué les parece si 5 horas más? No escucho. Amén. A ver. No se olviden, el reconstructor se goza en la ley de Dios. Capítulo 8, versículo 9 del libro de Nehemías. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Solo leyendo las palabras, escuchando las palabras, sin explicación, ¿cómo estaban? Llorando. Amados, cuando usted disponga su tiempo y lea la palabra a solas y se conecta con el Señor y Dios en oración y le dices: Padre, háblame, enséñame, instrúyeme, porque sé que no me has dejado solo o sola. Tu Espíritu Santo me va a guiar a toda verdad, Señor. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Quiero deleitarme en tu palabra, Señor. Te aseguro que antes que la leas tú ya estás llorando. Tú ya estás llorando. Y te aseguro que cuando tú empieces a leer, va a llegar un momento que tú vas a descubrir tu vida y vas a decir: este soy yo. Y solo vas a llorar, vas a cerrar la Biblia y vas a postrarte delante de Dios y vas a derramarte, vas a gemir delante de Dios. Padre, lo vas a alabar, lo vas a exaltar. Eso sucede cuando tú lo buscas con devoción. Así que si tú piensas que vas a hacer tu devocional yendo al trabajo, o vas a hacer tu devocional, ya leí un ratito, o ya leí tu pan diario, o ya leíste algún libro de devocional, no va a pasar nada. Necesitas separar tiempo para Él.
O voy a escuchar alguna radio en el camino y ahí, he escuchado tantas cosas en el camino, en el carro, hago mi devocional. Bueno, así, bueno, esa es tu técnica, pero vas a seguir igual o peor. Acá tienes que estar a solas con Dios. Acá tienes que ser, de mañana te buscaré. De mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti, Señor. De madrugada a escuchar tu voz. Te humillas, separas al menos una hora. El pueblo, ¿desde qué hora estaba? Desde las 6 hasta el mediodía. Esdras, no habrá un receso, Esdras, un receso, de ahí regresamos, Esdras. El pueblo, yo creo que el pueblo decía, Esdras, sigue. Esdras, continúa. Tanto fue la lectura de la palabra que produjo en ellos llanto, lloro, congoja. Estaban apenados. Pero Esdras decía, no es hora de llorar. No es hora de estar tristes. No es hora de estar tristes. Recuerden, el reconstructor se goza en la ley de Dios. Por eso dice, no tienen que estar tristes. No es así. No lloren. Es que a veces cuando tú lees la palabra de Dios, va a redarguir tu corazón. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En la Nueva Traducción Viviente, este fragmento de 2 de Timoteo 3:16 se lee de esta manera, lo han traducido de esta manera. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. No lloren, no se entristezcan. A veces eso va a producir en nosotros. No te sientas mal, llora. Allí tu Biblia que esté bañada de lágrimas. No temas, derrámate delante de Dios. Él conoce tu corazón, Él va a crecer en ti, te aseguro. Escuché a un maestro de la escuela bíblica decirle a sus alumnos, cuando tú leas la palabra, va a llegar un momento en que vas a llorar. No sé cómo habrán recepcionado los alumnos la palabra, lo que dijo este maestro, pero llega un momento en que cuando tú estás a solas con Dios, no vas a poder detenerte y Dios te va a mostrar lo que somos y te va a dar la salida, la solución, lo que estás buscando, lo que estás anhelando, y solo se va a derramar gran lágrimas en ti, porque el Espíritu Santo es el que está actuando en ti, porque te has hecho sensible a la voz de Dios. Has leído con temor su palabra, con pavor. Que la traducción correcta es reverendo. El único reverendo es Dios. Al único que se le da reverencia es el Señor. Y eso significa el que te causa pavor, el que te causa temor. Y solamente tú caes rendido a Él. Así está este pueblo. Pero no es el tiempo, porque Esdras le dijo, no lloren. Es el tiempo de estar con gozo, con alegría. Miren, por favor, el versículo 10 del libro de Esdras, del libro de Nehemías, capítulo 8. Nehemías, capítulo 8, versículo 10. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis
porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo viene de Él. Oh, Esdras es tan, miren, nosotros lo hemos leído rápidamente. Esdras es tan intelectual, conoce los tiempos mejor que usted y yo. Y sabe que era el tiempo de leer ese fragmento. Al inicio dije en el mes séptimo. Él sabía que ese día se tenía que leer. Nosotros no lo entendemos mucho. Ellos sí, esa es su cultura. Nosotros somos occidentales y ellos son orientales. Ellos conocen muy bien cuando decimos, cuando uno dice el mes séptimo, ellos ya están entendiendo qué significa eso. En cambio nosotros no. A nosotros tienen que explicarnos. Yo te lo voy a explicar. Es sencillo, es fácil. Te va a traer mucho gozo. Pero hay que leerlo, miren, hay que leerlo. Pero hay que entender un poco. Levítico capítulo 23, versículo 24. Levítico capítulo 23, versículo 24. Dice la ley de Dios, porque recuerdan que estaban leyendo la ley. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primer mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Sofonías lo dice de otra manera. Sofonías capítulo 3, versículos 16 y 17. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. No temas, es el tiempo de canto, es el tiempo de gozo, es el tiempo de alegría, es el tiempo de jolgorio, es el tiempo de júbilo, es el tiempo de ser generosos, de ser dadivosos, es el tiempo de ser solidarios, es el tiempo de ayudar a los demás. Es el tiempo de decir, tú no tienes, toma, yo he hecho algo adicional para ti. Los judíos en la actualidad todavía lo celebran eso. Y tiene mucho simbolismo que me tomaría más de 6 horas explicártelo. Pero cuando leí dije, Señor, ¿cómo me gustaría explicarles? Pero me va a tomar 6 horas o más explicártelo y yo lo voy a resumir de una manera simple y sencilla. Pero leamos la escritura, miren, una vez más quiero que leas conmigo el versículo 10 para que entiendas lo que esto produce. Ellos escucharon, ellos entendieron, sabían que estaban en el mes séptimo y esto es lo que se tenía que hacer. Leo nuevamente el versículo 10. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Enviad porciones a los que no tienen nada preparado. ¿Cómo se llama eso? Ser solidarios. Ese día a nadie le tiene que faltar. Todos tenemos que estar con gozo y alegría, compartiendo con los demás. Eso es el gozo que Dios pone en nuestros corazones. Esa es la alegría que Dios va a poner en nuestros corazones, en cada uno de nosotros, para glorificar y exaltar el nombre del Señor. ¿Acaso no dijo el Señor Jesús en Primera de Juan capítulo 1 versículo 4? Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Tenemos que ser generosos. No lo manda el Señor, lo manda su ley. Recuerden, el reconstructor se goza en la ley ¿de quién? De Dios. El versículo 11 y también vamos a leer el versículo 12. Nehemías capítulo 8 versículos 11 y 12. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Comprendieron, entendieron. El Señor les trajo entendimiento, gozo. Algunos estaban recordando las situaciones que habían pasado, que habían vivido. Y al momento que recordaban, la ley les hacía ver algo mayor.
no las desgracias, no las tristezas, no las penas, no la falta de necesidad, no la angustia. Más allá te va a hacer ver y te va a traer gozo a tu corazón. Porque claramente ahí decía exactamente, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Quiénes hacían esto? ¿Quiénes hacían esto? Me puse a pensar el día de hoy con respecto a Nehemías y dije, Nehemías no era papá. Nehemías no tenía hijos porque no se menciona. Pero Nehemías le enseña a los padres lo que se tiene que hacer en su responsabilidad de jefe de la casa, de jefe de familia. Miren el siguiente versículo, por favor, el versículo 13. El versículo 13. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Nehemías, Esdras, los sacerdotes, los cabezas de familia salieron a sus casas. Hijos, hijas, ¿dónde están? Hoy es día santo, hoy es día agradable, hoy es día de gozo. Vamos a cantar, alabar, exaltar y glorificar el nombre poderoso del gran yo soy. Y los hijos, ¿cómo responderían? Ya me imagino. Me imagino a los hijos felices. Papá, ¿qué han explicado? ¿Qué te han dicho? ¿Qué has entendido? Y yo me imagino un padre alegre ir a casa, una madre alegre ir a casa. Yo me imagino una hija va a casa y le dice, papá, quiero que me escuches lo que hoy he aprendido en la casa de Dios. ¿Y cómo lo recibe tu papá cuando tú quieres decirle eso? O cuando una mamá escucha la palabra de Dios con gozo, con alegría, ya canta, llora, se congoja y sale, dice, voy a decirle esto a mi hermana, a mi hermano, a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, se lo voy a contar, se lo voy a decir. Ella va con alegría. Y de repente, ¿qué hablas? Tonterías. Y lo desaniman a uno y lo desalientan a uno. Pero no tiene que ser así, porque día santo es para el Señor. ¿Cuántos jóvenes que vienen sin sus padres a escuchar la palabra de Dios durante años y sus padres no doblegan su corazón, siguen presos en sus delitos y pecados, deshonrando el nombre de Dios, habiendo estado muchas veces en la casa de Dios? ¿Cuántos hijos e hijas? ¿Cuántos esposos y esposas deshonraron al Señor? ¿Cuántos le dieron la espalda a Él? Recuerden, les hago recordar que este pueblo había actuado en rebeldía, en idolatría, y le había dado la espalda a Dios, y no habían escuchado al profeta Jeremías, que les dijo, vienen los de Babilonia, nos van a conquistar. Jeremías, ¿qué hablas? Tonterías nos dices. El pueblo va a caer en cautiverio 70 años. Nehemías. Y ellos, en su idolatría, en su rebeldía, en su desobediencia, entraron en cautiverio 70 años. Pasaron los 70 años, Ciro les da el permiso, Zorobabel, el primer grupo, de ahí salen Esdras con otro grupo. Pasan 80 años y después este último grupo sale Nehemías. Yo me imagino Nehemías, me imagino por un instante Nehemías. Ya salió un grupo hace 150 años, ya salió un grupo hace 80 años. Señor, úsame para salir con tu pueblo. Úsame, Señor, dame de tu gracia. Y sabía que se iba a encontrar ¿con quién? Con Esdras, que había salido 13 años atrás. Me hice una sola pregunta que te la voy a hacer al final, que va a abrir más nuestros ojos, porque recuerden, el reconstructor se goza en la ley de Dios. Versículo 14 del libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 14.
Y hallaron escrito, o sea, estuvieron leyendo, y en medio de esa lectura dice, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. ¿Qué significa eso? Éxodo capítulo 13, versículo 21. Éxodo capítulo 13, versículo 21. ¿Qué significa eso, pastor? Primero hay que leer algunos versículos. Dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Deuteronomio capítulo 16, versículo 13 dice, la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Versículo 14. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes. ¿Quién? Tú. ¿Quién más? Tu hijo. ¿Quién más? Tu hija. ¿Quién más? Tu siervo. ¿Quién más? Tu sierva. ¿Quién más? Y el levita. ¿Quién más? El extranjero. ¿Quién más? El huérfano. ¿Quién más? La viuda que viven en tus poblaciones. Versículo 15 del libro de Deuteronomio. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios de todos tus frutos y en toda obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Es la fiesta de los tabernáculos y tú no entiendes eso, no comprendes. Si yo te digo la fiesta de los tabernáculos, no comprendes. Los hebreos, ¿qué? ¿Los tabernáculos? Inmediatamente lo entendieron. ¿Es la fiesta de las enramadas? Sí. ¿Es Sukkot? Sí, es Sukkot. ¿Es la fiesta de las cabañas? Sí, es la fiesta de las cabañas. Y tú dirás, explíqueme, pastor, explíqueme. Te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar simple y sencillo. Recuerda, salieron de Egipto. Dios les dijo que vayan a la tierra prometida, que se llegaba en 11 días. Solo en 11 días. Pero una vez más, por rebeldes, por desobedientes, por no escuchar y oír la voz de Dios, dijo, este pueblo es rebelde. ¿Cuántos años los hizo vagar en el desierto? 40 años. Y en esos 40 años no les faltó comida, no les faltó bebida, no les faltó agua, no les faltó nada. ¿Quién fue su provisión? ¿Quién fue el que los cuidó? ¿Quién fue el que los protegió? ¿Quién fue el que demostró su misericordia, su amor, su bondad? Ellos entendieron eso y dijeron, ¿cómo es posible que siendo rebeldes, desobedientes, blasfemos, mentirosos, engañadores, hay un Dios que aún nos ame todavía? Y empezaban a llorar. Hay un Dios que nos protegió, hay un Dios que nos cuidó, hay un Dios que nos perdonó. Si yo hacía cosas desagradables, deshonraba a mi padre, deshonraba a mi madre, pero hay un Dios que te perdona, que nos perdona. Yo falté a mi hogar, yo maté, yo robé, yo forniqué, yo adulteré, yo estuve con muchas mujeres, perdóname, Dios. Entonces ellos dijeron, tranquilo, día santo es al Señor, Él es tu proveedor. Entonces hagamos esos tabernáculos, porque habitaban en tabernáculos, en cabañitas, en todo tipo de fruta, de árboles. Cada uno de esos árboles tiene un simbolismo. No te lo voy a poder explicar todos. Me va a tomar 6 horas. El punto es que cuando ellos leyeron allí, habiten en tabernáculos, entendieron, es la protección de Dios, es el cuidado de Dios. A mí que fui rebelde, desobediente, blasfemo, a mí su misericordia está conmigo todavía. Oh Señor, qué bueno eres. Y eso les traía gozo, porque el restaurador se goza
en la ley de Dios. Y no solo gozo, te das cuenta que dice, vas a comer sobreabundantemente. O sea, no te va a faltar en tu mesa, vas a ser bendecido. Vas a ser doblemente bendecido. Vas a ser sumamente bendecido. ¿Y cuántos queremos la bendición de Dios? ¿Cuántos queremos la bendición de Dios? ¿Cuántos queremos la bendición de Dios? ¿Cuántos le dan fuertes palmas al Rey de Reyes y al Señor de Señores? ¿No ve que le dijo? Celebren las fiestas solemnes, celebren la fiesta de las enramadas, celébrenlo, es para el Señor, es gozo para Él, celébrenlo. Entonces ellos empiezan a celebrar, porque el restaurador se goza en la ley de Dios, porque se acuerda que en el desierto lo cuidó, lo protegió, lo proveyó, lo alimentó, lo guió, no lo desamparó, no lo desamparó. Los guió por el camino en esa nube, con esa columna de fuego. El Señor iba adelante. ¿Y cuántos piden que el Señor Dios vaya delante de nuestras familias, vayan delante de nosotros? Eso es lo que se requiere hoy en este tiempo. Si este pueblo se humillase, si Perú se humillase, si nuestras autoridades se humillasen y buscaran que Dios vaya delante de nosotros, muchas cosas cambiarían. Pero este pueblo sigue siendo rebelde, desobediente, blasfemo. Y Dios sigue siendo misericordioso, compasivo, amoroso. Porque quiere que su obra se cumpla aquí en la tierra. ¿Cuántos saben que el gozo viene de Él? Miren los últimos versículos. Lean conmigo, por favor. Versículo 15 de Nehemías capítulo 8. Dice: y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Versículo 16. Salió pues el pueblo en obediencia y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de las puertas de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Esa es una 11ª puerta. Les compartí 10 puertas. Aquí hay una 11ª puerta. ¿Y cómo se llama esta puerta? La puerta de Efraín. Miren, les voy a ayudar a entender simple y sencillo. Miren por favor. Está hablando de que va a haber fruto, va a haber comida, va a haber agua, va a haber bebida, no te va a faltar. Entonces vas a tener bendición. Está diciendo que están en la puerta de las aguas. Y la puerta de las aguas es la ley, la palabra, que trae gozo, que trae alegría, que trae bendición. Y acaba de decir que estamos en la puerta de Efraín. Es que la puerta de Efraín significa la puerta de los frutos. Es que la puerta de Efraín significa la puerta de la felicidad. Por eso dice: día santo es al Señor, día agradable. No estéis tristes, tienen que estar alegres con gozo, porque la puerta de Efraín es gozo. La puerta de Efraín es fertilidad. La puerta de Efraín es te va a fructificar el Señor. Pero hay una condición: escuchar la ley de Dios, escuchar la palabra de Dios con temor, con devoción, buscarlo, y el Señor Dios nos va a bendecir. ¿Cuánto queremos la bendición de Dios? ¿Cuánto queremos la bendición de Dios en nuestros hogares, en nuestras familias? Que papá y mamá vayan bendecidos con la palabra de Dios. Que nuestros hijos vayan caminando y andando en temor con la palabra de Dios. Que nuestros nietos y nietas, nuestra descendencia, vayan confiados, fructíferos toda su vida con la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren una doble bendición? Esa es la puerta de Efraín. La puerta de Efraín significa una doble bendición, una doble porción, hasta que sobreabunde. Pero tienes que estar confiado en la ley de Dios. O sea, tienes que creer a la palabra. Tienes que vivirla, tienes que atesorarla en tu corazón todos los días, no en el carro que haces tus devocionales, como me dijo este joven. Yo en el carro hago mi devocional. Yo dije: Señor, por favor. Por eso que no ve el fruto en su vida, porque no lo está tomando con reverencia,
con temor, porque no se está sentando a separar su tiempo. ¿Dónde estás, Señor? Aquí estoy, hijito. Lo que pasa es que como me estás buscando en el carro, escuchando la canción, el pasajero sube, baja, cóbrate, baja en la esquina, estás escuchando otras voces y no escuchas mi voz. Estás tan distraído, estás tan apurado con tus asuntos que no quieres escuchar mi voz. Entonces viene lo opuesto al gozo, es tristeza. Pero cuando reconoces y reconocemos que hemos actuado mal y vamos a Dios, se derraman las lágrimas. Y Dios nos dice, no llores. Día santo es al Señor, día agradable, gozaos, yo estoy contigo. Entren por la puerta de Efraín. ¿Cuántos quieren entrar por esa puerta de Efraín? Entonces tiene que haber temor en nuestros corazones. Versículo 17. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, quiere decir cabañas, y en tabernáculos habitó, vivió, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo, ¿qué dice iglesia? Y hubo alegría muy, la puerta de Efraín. Y el último versículo, lee conmigo el último versículo. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron fiesta solemne, que es la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la cabaña. Repite después de mí, Sukkot. Sukkot. Ese es en hebreo, una sola palabra. Que la fiesta de los tabernáculos, que las fiestas solemnes, que la fiesta de las enramadas, que la fiesta de las cabañas, que es cuando estaba en el desierto. Dios proveyó, Dios protegió, Dios guió, Dios cuidó, Dios proveyó. Eso es lo que ellos recordaban y les traía gozo y alegría a sus corazones. Cuando sabemos que Dios no nos va a desamparar, porque su palabra dice, no te dejaré, no te desampararé. Lean conmigo nuevamente el versículo 18. Dice, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Entonces me hice una sola pregunta: ¿qué quiere decir esto para mí? Porque esto es para los judíos. Esta es la fiesta de los judíos. Los judíos todavía celebran esta fiesta. La verdad que lo siguen celebrando. Y lo celebran durante 7 días. Y lo celebran con mucho gozo y alegría. Entonces yo dije, Señor Jesús, dime a través de tu palabra, ¿qué significa esto para nosotros, los que leemos hoy en este día? Está aquí, mis amados, está aquí. Y el Señor Jesús lo dijo, pero no muchos lo escucharon, pocos le entendieron. Te cuento. Recuerda que ellos siguen celebrando estas fiestas, ¿sí o no? Entonces, en los tiempos de Jesús, ¿celebraban estas fiestas? Sí, muy bien, sí. Entonces están celebrando ahí las fiestas, están con gozo, con alegría, ahí sobreabunda de todo, derraman las aguas. Y de repente, en el último día, el Señor Jesús dice estas palabras. Juan capítulo 7, versículos 37 y 38. Y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuántos sedientos hay en esta noche? Eso es el simbolismo. Esos ríos que proceden de Dios es el Espíritu Santo de Dios
en aquel que lo anhela, en aquel que lo desea, en aquel que lo busca, en aquel que quiere más de Dios, en aquel que quiere reverenciar su nombre. ¿Cuántos queremos acercarnos ante su presencia? ¿Cuántos nos gozamos en la ley de Dios? Dios está buscando ese tipo de hombres. Dios está buscando ese tipo de mujeres. Dios sigue buscando ese tipo de jóvenes, de niños y niñas, de señoritas, de ancianos y ancianas. Dios sigue diciendo: ¿tienes sed? Ven a mí. Yo os daré de beber. Yo soy su bendición. Yo los voy a guiar. Y celebren conmigo esta fiesta, porque es el tiempo de darle la gloria con gozo en nuestros corazones al Señor, para que veas esa bendición en tu hogar. Hay muchas mujeres que oran para que sus maridos caigan rendidos a los pies de Dios, y hasta ahora no lo hacen. Son más rebeldes, más testarudos, más tercos. Hasta ahora hay muchos hombres que siguen orando por sus esposas para que ellas dobleguen su corazón, y no se rinden, no se rinden, por más que se burlen, que se mofen, que los insulten, porque ese hombre se acercó y bebió del Señor todos los días. Dios sigue buscando hombres de compromiso, matrimonios de compromiso, hombres de valor, mujeres de verdad, sabias y temerosas de Dios. Al escuchar su palabra, solo podemos caer rendidos ante Él y decir que: Señor, es tu palabra que trae gozo a mi vida. ¿Quieres acercarte a beber más de Él? Yo quiero acercarme. Yo quiero acercarme. Acerquémonos más ante su presencia.